Es frecuente pensar en las hadas como seres propios de los cuentos europeos, pero en el día de hoy les demostraré una vez más, como lo he hecho una y otra vez en mi canal, que el fenómeno férico no se limita. En las profundidades de un pequeño pueblo de África Occidental se teje una historia llena de enigmas y secretos ocultos. Aquí, entre la gente de la forja, donde los mitos y la realidad se entrelazan, una figura enigmática emerge de las sombras de manera inusual. Hola nuevamente amigos y bienvenidos a este espacio donde hablamos de seres féricos, forteanismo y misterio, empapado de folclore. En el día de hoy les voy a presentar un caso bastante curioso sucedido en África Occidental, vinculado con el mundo de las hadas. Así que pónganse cómodos porque ya mismo comenzamos. La historia que compartiré con ustedes a continuación la narraré tal cual fue escrita por Cam y Cale de Expanded Perspective. Esto dirigió a Lorne de Phantom and Monsters Radio y dice lo siguiente. Fui voluntario del Cuerpo de Paz en Togo, África Occidental, desde 2012 hasta 2014, trabajando en proyectos ambientales y agrícolas. Me ubicaron en un pueblo llamado Bijhahabai, que era bastante pequeño, quizás entre 1000 o 1500 personas viviendo allí en ese momento. En su idioma, que es el Bazar, el nombre del pueblo significa gente de la forja, que era su principal actividad comercial hasta la llegada del colonialismo, momento en el cual hicieron la transición a la agricultura. El pueblo está ubicado en una zona relativamente plana, cerca de la cima de una pequeña montaña o colina, por lo que si sales de la ciudad, en su mayoría te diriges cuesta abajo hacia las tierras de cultivo. Me había hecho amigo de un grupo de muchachos que trabajaban en la clínica de salud local. Todos tenían entre 30 y 50 años. Solíamos reunirnos en una de esas pequeñas tiendas después del trabajo para charlar y tomar algunos tragos. Akvinji, el principal alcohol fuerte disponible que se elabora con vino de palma destilado. En una de esas tardes, después de haber estado pensando en los críptidos por alguna razón, decidí preguntarles a los chicos si alguna vez habían oído hablar de un Bigfoot. La verdad es que no lo habían hecho. Así que les conté un poco qué sabía al respecto. Luego les pregunté si tenían algo similar en el área. Respondieron absolutamente. Tenemos hadas viviendo al otro lado de la colina. Debo admitir que me sorprendió tanto escucharlos usar la palabra hada que tuve que sacar el diccionario de francés para asegurarme de que estábamos hablando de lo mismo. Resulta que definitivamente estaban usando la palabra correcta, pero sus descripciones no coincidían con nada de lo que había escuchado. Les pregunté cómo sabían que estaban allí, y me explicaron que cuando eran adolescentes, el lado de la colina que señalaban era el lugar al que ibas con tu novia cuando querías besarte. Ustedes me entienden, un lugar para tener más intimidad en el bosque. El hecho es que cuando salían, las parejas reportaban escuchar voces agudas que gritaban sus nombres y les hacían señas para que se adentraran más en el bosque. Estaban convencidos de que nadie jugaría ese tipo de bromas. Como le sucedió a mucha gente, las voces aparentemente no sonaban humanas. Por lo tanto, todos parecían saber que era una mala idea seguir las voces más adentro en las profundidades del bosque. Esta comunidad tiene una larga tradición de religión animista, por lo que depositan mucha fe en la existencia de espíritus malignos en los árboles, piedras, etc. Pregunté a mis amigos cómo eran estas hadas y me dijeron que tenían una pierna, un brazo, un ojo, una oreja y el cabello rizado en la parte superior de la cabeza. Nunca había escuchado tal descripción, pero al buscar en Google recientemente encontré un tipo de hada que aparece en las tradiciones escocesas llamadas Fachan,
Me imaginé que un sacerdote descendiente de escoceses podría haber llegado a la comunidad durante el cristianismo del área e impartido la idea en la conciencia de la comunidad. O tal vez dos culturas completamente distintas en diferentes continentes estaban presenciando lo mismo. En cualquier caso, mientras seguíamos hablando sobre estas hadas, mencionaron a un hombre del vecindario. Kuwame era conocido por ser una buena persona, pero su vida dio un giro inesperado cuando en plena adolescencia desapareció sin dejar rastro. Durante 3 largos meses, el pueblo estuvo envuelto en una oscuridad silenciosa, incapaz de encontrar respuestas a su misteriosa desaparición. Según cuentan los relatos, una noche, Kuwame se levantó y se aventuró hacia la ladera de la colina que susurra secretos ancestrales, y allí, entre la penumbra, fue engullido por el manto del misterio, desvaneciéndose en la oscuridad. El pueblo buscó desesperadamente a Kuwame, preguntando a los vientos y escuchando el susurro de los bosques, pero el silencio era su única respuesta. Hasta que, inesperadamente, a 30 kilómetros de distancia, Kuwame surgió de las sombras, pero ya no era el mismo. Había pasado bastante tiempo. Kuwame había perdido el don de la palabra. Su voz, que una vez fue fluida y clara, se había eclipsado por completo. Los lugareños murmuraban convencidos de que las hadas habían obrado magia en él. Con el tiempo, recuperó algunas de sus habilidades para hablar, pero aún estaba lejos de hablar con fluidez. Toda la comunidad estaba convencida de que las hadas, seres ancestrales y esquivos, habían tomado a Kuwame como su prisionero durante el tiempo que estuvo perdido. La pregunta que a ustedes les hago es, ¿qué secretos guardaban estos seres del otro mundo? ¿Qué le había sucedido a aquellos que se aventuraban en la ladera de la colina? Principalmente, la persona que escribe esta narración nos dice lo siguiente. No estoy seguro de qué hacer con todo este asunto. Si la historia, como tantas otras, hubiera sido creada por los padres para mantener a los niños alejados del área peligrosa, debería haber algún peligro natural como un río o un acantilado allí. Pero no la había. En esa sección fuera de la ciudad no era más peligrosa que cualquier otra. Y no creían que las hadas estuvieran por todas partes del desierto. Solo en esa sección de la ladera. Todo lo que puedo garantizar personalmente de esa historia es que Kuwame es una persona real y realmente tenía problemas para comunicarse. A continuación voy a agregar una nota que fue compartida por Lon del programa de radio y sitio web Phantom and Monsters y es la siguiente. Es interesante el trabajo tradicional del hierro y la fundición del área. Aparentemente el cuerpo de paz ha estado viniendo a este pueblo por muchas décadas, pero fíjense qué interesante lo que aquí señala Alon. Togo es conocido por sus mercados de fetiches y prácticas de vudú. Y lo que se pregunta y nos preguntamos todos evidentemente es si estas hadas son parte de esas creencias. A mí personalmente esta historia me resulta más que interesante, aunque debe decirse que no difiere de relatos similares que he escuchado en otros lugares. Particularmente he tenido la posibilidad de viajar por Latinoamérica, por algunos países, y me he encontrado con historias parecidas. En algunos casos, las personas que vuelven de este reino férico vuelven con la imposibilidad de poder hablar o comunicarse tal y como lo hacían. Ciertamente es una historia más que inquietante y encontramos patrones que lo hacen encajar perfectamente con la fenomenología férica. Así que bueno, amigas y amigos, tal como esta historia y otras, en lo profundo del bosque o en los desiertos, entre los susurros de las hojas y los ecos distantes, se esconden respuestas enterradas en la niebla del tiempo. ¿Acaso las hadas de esta historia eran guardianes de un antiguo conocimiento o era simplemente parte de una leyenda del pueblo? ¿Ustedes qué opinan?
Nuevamente les agradezco a todos ustedes por acompañarme una vez más a otra aventura. Y bueno, espero sus comentarios, que dejen un like y compartan este video para que llegue a más personas. Eso me ayuda un montón. Les habló su buen amigo Jonathan Jansoni y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.